Continuando con los temas para hoy, que creo que venimos bien de tiempo y eso es algo importante. A continuación tenemos a la doctora Verónica Rosado de acá de Ecuador. Ella nos va a hablar del tema de cuándo llamarlo insultismo y cuándo y cómo debe ser tratado. La doctora Verónica Rosada es médica general e integral por la Universidad de LAM, Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba. Es endocrinóloga y nutrición de endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario de Arnúa en Vilanova, en Cataluña. Tiene una maestría en investigación médica por la Universidad de Cataluña también. Es especialista en endocrinología, en consulta médica privada y también es médica del Hospital Bos Andes, endocrinóloga del Hospital Bos Andes y es tesorera y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha. Verónica, buenas tardes. Continúa, por favor, te agradecemos por la charla. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Para mí es un gusto poder compartir esta noche junto a grandes amigas y compañeras de este módulo. Como parte del comité organizador, les agradezco a todos por la gran difusión y atención que ha tenido este evento y esperamos que estas charlas sean de gran utilidad para vuestra práctica clínica. Procedo a compartir mi pantalla. Bien, en cuanto al tema de mi exposición, no tengo ningún conflicto de interés. Mi único objetivo es poder que ustedes tengan los conceptos claros en cuanto a este tema, que es un motivo de consulta frecuente en nuestras consultas de endocrinología. Empezaremos definiendo el hirsutismo. El hirsutismo se define como la presencia de pelo terminal grueso en la mujer en áreas dependientes de andrógenos, siguiendo un patrón masculino. Esto quiere decir, es la salida de vello en áreas en donde habitualmente le sale vello a los hombres, como puede ser la barba, el pecho, las patillas, el bigote, entre otras áreas masculinas. Pues bien, es un problema clínico frecuente que afecta entre el 5 al 15% de las mujeres. Sus causas pueden variar entre factores relacionados a la etnia, a enfermedades básicas o sencillas, pero también a enfermedades con mayor complejidad que requieren más atención de nuestra parte. Cuando la paciente asiste a nuestra consulta, generalmente hay una discordancia entre la apreciación de la paciente y nuestra apreciación clínica en cuanto a la percepción del hirsutismo. Pero independientemente de esa apreciación, e independientemente de la causa, si es una enfermedad sencilla o no, esta patología puede tener un impacto psicológico importante en la vida de nuestras pacientes y problemas cosméticos también que afecten la calidad de vida. Por tanto, requiere un abordaje diagnóstico y terapéutico también. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con la hipertricosis, que es el lanugo, que se define como un aumento en la densidad y el grosor del vello no andrógeno dependiente, es decir, en áreas donde habitualmente no les sale vello a los hombres, en cualquier parte de la superficie cutánea. También es importante tener claro en mente el hiperandrogenismo, que ya es el conjunto de signos y síntomas que aparece en la mujer como producto de un exceso de andrógenos circulantes y que fenotípicamente se va a manifestar en la mujer con hirsutismo, presente en el 80% de los casos. Es decir, cuando ese hirsutismo está presente junto a otros signos de hiperandrogenismo que veremos más adelante. Bien, para esto es importante recordar que desde el punto de vista fisiopatológico, la producción de andrógenos en la mujer depende de la glándula suprarrenal y del ovario. En la glándula suprarrenal, esta producción de andrógenos va a estar modulada por la hormona ACTH, que se libera desde la glándula hipófisis, y desde el ovario por la hormona LH. Los principales andrógenos en la mujer son la dehidroepiandrosterona sulfato, que es producida en el 100% por la glándula suprarrenal. Esta se puede convertir periféricamente en un 30% por la dehidroepiandrosterona y a su vez este aporte lo puede hacer en un 50% la glándula suprarrenal y en un 20% el ovario. Periféricamente se convierte en androstendiona. La androstendiona tiene un
en una biosíntesis en glándula suprarrenal del 50% y un 50% también por parte del ovario. Periféricamente, esta androstendiona se convierte a testosterona, que también en un 50%, pero también hay una aportación en cuanto a biosíntesis, 25% suprarrenal y 25% ovárica. Ya periféricamente, la testosterona se convierte a dehidrotestosterona y se expresa en la piel. ¿Por qué es importante tener en mente estos porcentajes aproximados de biosíntesis de estos andrógenos? Porque cuando determinemos estos niveles en sangre, nosotros podemos orientar hacia si ese hiperandrogenismo depende del ovario o de la glándula suprarrenal. Y en función de eso, también podremos orientar la prueba de imagen. Bien. Dentro de este contexto, pues el hiperandrogenismo puede ser debido a un aumento en la producción de los andrógenos en el ovario, de los andrógenos en la glándula suprarrenal, por un aumento en la producción de ambos, por anomalías en el mecanismo periférico de la producción de andrógenos, por una disminución en sus transportadores, por anomalías en los mecanismos que regulan el receptor androgénico en la célula diana, o por una disminución en su metabolismo que tiene lugar en el hígado o una reducción en su excreción en orina. Sabemos que el folículo piloso es un órgano con un alto recambio celular que se da entre ciclos, anágena, catágena y telógena, y el hirsutismo se debe por una prolongación de esta etapa, de la etapa anágena, que es el periodo de crecimiento rápido y pigmentación del vello, y que se va a dar por una mayor producción de andrógenos que puede ser dada por una mayor producción sistémica, como habíamos indicado, dependiendo de glándula suprarrenal, del ovario, pero también puede ser porque los receptores de este folículo piloso sean más sensibles a la acción de los andrógenos. Y también puede ser porque la piel tiene sus propias enzimas para elaborar sus propios andrógenos. Con esto quiero decir que no siempre que determinemos los niveles andrógenos en sangre, esto se va a correlacionar necesariamente con la severidad del hirsutismo. Por esta explicación, porque la piel tiene la capacidad de producir sus propios andrógenos también. Entonces, la piel es un órgano endocrino per se y puede sintetizar diversas hormonas. La piel también es un blanco hormonal porque expresa receptores para estos andrógenos sistémicos. Las hormonas generadas en o por la piel pueden ejercer efectos sistémicos. Todo esto de manera recíproca entre sistemas y la piel. Y la acción intracrina es muy importante para los efectos hormonales en la piel. De acuerdo a esto, pues el hirsutismo refleja la interacción entre la concentración de andrógenos circulantes, la concentración local de andrógenos y la sensibilidad de ese folículo piloso a los andrógenos. Entonces, ya con nuestra paciente en la consulta, en la cual su principal manifestación clínica que es que hay un aumento en la cantidad del vello, como toda paciente, pues vamos a tener que investigar sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales. Es importante saber los fármacos que toma. Hay una serie de fármacos que pueden causar hirsutismo. Aquí es importante descartar el uso iatrogénico de andrógenos. Es importante la etapa de la vida en que inició el crecimiento excesivo de vello, lo veremos más adelante para poder hacer un abordaje diagnóstico. Es importante si ese vello apareció en etapa de la prepubertad, en la pubertad, en edad fértil, o en la adolescencia, o en la gestación, e incluso en la menopausia. Es importante saber la velocidad de instauración, si fue una instauración lenta y progresiva o fue una aparición brusca. Los antecedentes ginecológicos en cuanto a la edad de la primera menstruación y toda su historia menstrual y reproductiva, y los cambios sugestivos de virilización. Esto quiere decir engrosamiento de la voz, aumento de la masa muscular y atrofia mamaria. Cuando aparecen estos signos, esto debe ser signos de alarma que requieren toda nuestra atención y un criterio estricto de derivación, porque esto quiere decir que el cuerpo de esa mujer está produciendo demasiada cantidad de andrógenos como para ya producir cambios estructurales. En el examen físico, como todo paciente, pues vamos a realizar un examen físico general y por aparatos
Pero en la valoración del hirsutismo lo vamos a valorar mediante esta escala de Ferriman, que fue descrita por este doctor, el doctor David Ferriman, y que en parte ya fue explicada en las charlas del día de ayer. Esta escala evalúa el vello en 9 zonas andrógeno dependientes, el vello en 9 áreas del cuerpo andrógeno dependientes, en donde 0 es sin vello hasta el score 4, que ya es una distribución masculina. Como se comentó en la charla de ayer, esta tabla tiene puntos de corte que van en función del área geográfica. Para mujeres de Sudamérica, el corte es mayor o igual a 6. Consideramos un hirsutismo leve, menor a 15 puntos, un hirsutismo moderado de 16 a 25 puntos y un hirsutismo severo mayor a 25 puntos. Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no?, de hirsutismo valorados por este score. Por ejemplo, vemos en esta mujer, en las mamas, como en un score 4 ya es una salida excesiva de este vello, como si fuese un total comportamiento masculino. Tenemos aquí el área del abdomen, la espalda y los muslos. Aparte de valorar este hirsutismo, es importante conocer si existen otros signos de hiperandrogenismo, como es la alopecia androgénica y el acné. En cuanto a estos 2 signos, tendremos 2 charlas subsecuentes detalladas para ampliar el abordaje. Aparte de las manifestaciones dermatológicas, que es lo principal que le preocupa a la mujer, el acné, el hirsutismo y la alopecia, es importante investigar las alteraciones en el ciclo menstrual. Les había explicado inicialmente que estos andrógenos se sintetizan en el ovario y este exceso de andrógenos en el ovario puede alterar el reclutamiento de los folículos y, por tanto, manifestarse con oligamenorrea, amenorrea y anovulación, es decir, ciclos anovulatorios. Es importante también tener en cuenta las manifestaciones metabólicas, productos también de este hiperandrogenismo, que es el aumento generalizado de la grasa y su distribución centrípeta, que se relaciona con diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Bien, y otros signos, que son los signos de alarma que yo les había comentado, es la virilización, que se refiere a la aparición de cambios estructurales en regiones andrógeno dependientes, como crecimiento del clítoris y de los labios menores de la vagina, e incluso ambigüedad genital en casos de virilización prenatal, aumento de la masa muscular y agravamiento de la voz. La desfeminización ya es el grado extremo de este hiperandrogenismo que aparece junto con signos de masculinización y virilización y consiste en la regresión de los caracteres sexuales secundarios femeninos con atrofia mamaria y pérdida de la grasa en la cintura pélvica. Cuando aparecen estos signos de virilización y desfeminización, es importantísimo descartar las causas tumorales, tumores productores de andrógenos. Como podemos ver en estas imágenes que yo les había presentado previamente, esta mujer tiene en el ovario un tumor productor de testosterona. Bien, hay otras causas endocrinas de hirsutismos que es importante tener en mente, que tienen un fenotipo específico, como es el síndrome de Cushing y la acromegalia. Puntos claves hasta aquí. Es importante confirmar la presencia de hirsutismo y determinar su intensidad mediante la escala semicuantitativa de Ferriman. Es importante conocer la velocidad de instauración del hirsutismo. Es importante descartar fármacos como causas de hirsutismo, descartar la administración iatrógena de andrógenos, descartar signos y síntomas asociados a otras enfermedades endocrinas y descartar signos de virilización que nos orienten hacia causas tumorales. Y también conocer la etapa de la vida de la mujer de instauración del hirsutismo para poder hacer un correcto abordaje diagnóstico y, por tanto, terapéutica. Lo veremos en las siguientes diapositivas. Bien, cuando aparece el hirsutismo en una niña en una etapa prepuberal, habíamos comentado en la charla de ayer de pubertad precoz, que es uno de los signos de pubertad precoz. Sin embargo, hay otra patología mucho más frecuente, que es la pubarquia precoz, que es la causa más frecuente de hiperandrogenismo prepuberal y que se define como la aparición de vello pubiano antes de los 8 años en niñas.
Se acompaña de olor corporal de tipo adulto o de vello axilar sin detectarse otros signos de pubertad o virilización. Esto quiere decir no hay aparición de botón mamario y no hay aceleración en su curva de crecimiento. Esto se valora mediante las escalas de Tarling y las curvas de crecimiento que también ya revisamos en las charlas del día de ayer. Y se debe básicamente a una activación de la biosíntesis de los andrógenos suprarrenales. Esta condición, digamos, solo requiere un manejo clínico, observación, evaluando siempre la escala de Tanner y su curva de crecimiento. Sin embargo, es importante en esta etapa, pues, descartar una pubertad precoz, como lo hablamos ayer, y también descartar una hiperplasia suprarrenal congénita, que también ya fue dada esta charla en el módulo de endopediatría, que se debe a un déficit de la 21-hidroxilasa. Esta enzima, con este déficit, va a bloquear toda la biosíntesis de esta cascada enzimática, existiendo una disminución en cortisol y aldosterona, pero a su vez va a existir un aumento en la producción de andrógenos que se va a manifestar con un hiperandrogenismo. Existe la forma clásica con pérdida salina y la forma clásica virilizante simple. No voy a entrar en detalle porque todo esto ya se dio el día de ayer, pero sí es importante saber que se puede manifestar también como una pubarquia precoz, con una pubertad precoz periférica, con una aceleración en la maduración ósea y con el cierre precoz de las epífisis. Y lo más grave es, o la manifestación que nos puede llamar la atención, es el hirsutismo, pero lo más grave sería la virilización de los genitales en las niñas. Todo esto requiere un aporte y una sustitución hormonal y una corrección quirúrgica de estos genitales. Hay causas menos comunes, pero que también hay que tener en mente, como les había comentado, las causas tumorales. En este ejemplo tenemos un tumor suprarrenal. Bien, en el caso que nuestra paciente que consulte sea una adolescente, una mujer en edad fértil, la causa más común es el síndrome de ovario poliquístico, en el cual se estima que está presente en el 75% de las mujeres hirsutas y en el 10% de las mujeres premenopáusicas. Su incidencia es de un 3%, tanto en mujeres adolescentes como adultas. El tema del síndrome de ovario poliquístico en la mujer adolescente fue abordada en el módulo de endopediatría, sin embargo, a destacar que las manifestaciones cutáneas principalmente son el hirsutismo, el acné, la alopecia, pero que también hay manifestaciones clínicas, ginecológicas y metabólicas. No entraré en detalles en los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico ni en el tratamiento, solamente recalcar que es la primera causa de hiperandrogenismo en edad fértil, porque el día viernes también tendremos una charla muy importante de SOP en mujeres en edad adulta. Bien. Otra causa importante a descartar en las mujeres adolescentes con presencia de hirsutismo e hiperandrogenismo es el déficit de la 21-hidroxilasa que provoca la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, y esto se debe porque hay una producción en el 50% de esta enzima que compensa el déficit de estas hormonas. Sin embargo, la paciente puede consultar por hirsutismo debido a que hay un exceso de la androstendiona. Es importante aquí recalcar que las manifestaciones clínicas son muy variables, no es tan expresiva como la forma clásica al nacer con pérdida salina, y en edad fértil puede manifestarse casi igual que un síndrome de ovario poliquístico, con acné, oligomenorrea, alopecia, obesidad, infertilidad en un 50% de los casos, ovario poliquísticos en un 39 al 74% e hirsutismo en un 39%. Por tanto, estaremos obligados en esta etapa a determinar 17-hidroxiprogesterona antes de etiquetar a una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Otra etapa de la vida es el hiperandrogenismo presente en la gestación. Es decir, puede ser una mujer gestante que nos consulte por un aumento del vello en esta etapa. ¿Qué puede pasar aquí? Dentro de las causas más comunes que les he comentado, está el síndrome de ovario poliquístico, que puede ser que esté desde antes de la gestación o que se manifieste durante el embarazo.
y también que la paciente tenga un diagnóstico previo o que tengamos que hacer este diagnóstico de un déficit de 21-hidroxilasa, de una hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual será muy necesario el tratamiento justamente para evitar la virilización de los genitales femeninos por el exceso de andrógenos. Estas son las causas más comunes, sin embargo, es importante también tener en mente que hay otras causas importantes como las que les había comentado, las tumorales o también, por ejemplo, el síndrome de Cushing. Y ya por último tenemos el hiperandrogenismo presente en la menopausia. ¿Qué pasa en la menopausia? Tenemos una caída de los estrógenos que de manera compensatoria va a existir un aumento de las hormonas luteinizante y FSH. El aumento de la LH y FSH hace que produzca, que estimule más ese ovario para la hiperproducción de andrógenos que se sintetizan a nivel del ovario. Pero la caída de estrógenos hace que tengamos como resultado una disminución en el transportador de estos andrógenos. Entonces, todos estos efectos que realmente son fisiológicos, estos efectos hormonales, digamos, que son fisiológicos en la etapa menopáusica, van a repercutir en la biosíntesis de los andrógenos. Sumado a que nuestra mujer en etapa menopáusica también puede tener el antecedente de este SOP diagnosticado ya sea en adolescencia o en edad fértil. Bien. Esto como primera causa, pero también siempre tener en mente la hiperplasia suprarrenal congénita de diagnóstico tardía mediante la determinación de 17-hidroxi. Nuevamente, es importante recalcar ya los signos que les había comentado de virilización, que en este caso siempre va a ser importante descartar las causas tumorales. Y ya para finalizar, mi paciente requiere una valoración clínica, un interrogatorio general y por aparatos. Es importante hacer el examen físico, evaluar la extensión y distribución de este hirsutismo mediante la escala de Ferriman. Es importante en función de esto solicitar los exámenes hormonales y en función del análisis de esos exámenes hormonales, los andrógenos, orientaremos la prueba de imagen. Aquí les dejo los costos de los exámenes que solicitamos en una mujer con hirsutismo e hiperandrogenismo. Si hacemos la suma, vemos que no es económico. Entonces, siempre necesitamos analizar a nuestra paciente para proceder con estos estudios. El tratamiento del hirsutismo va a estar dado en función, obviamente, del diagnóstico, de la causa que tengamos, si es una pubertad precoz, si es una hiperplasia suprarrenal congénita, un síndrome de ovario poliquístico o una patología tumoral. Siempre nos vamos a apoyar de nuestras compañeras dermatólogas que darán las charlas a posterior. Y no me queda más que agradecerles por la atención a esta charla. Estoy atenta a cualquier pregunta. Y les invito desde la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha a seguirnos en nuestras redes, en donde continuamente estamos dando información educativa. Gracias. Gracias, Verónica. Muy clara la charla. Esperemos a ver si hay alguna pregunta del público, porque anterior se pasó una pregunta y fue porque se la realizó muy tarde, después de que estábamos ya realizando cambiando de tema. Entonces, si alguna persona del público tiene una consulta, la puede ir generando inmediatamente cuando se la surja. Yo la voy copiando del chat y la mantenemos activa para que no se vaya a perder como el caso anterior. Muy bien. No hay dudas, está todo claro. No hay dudas, está todo claro en el público. Vero, una consulta. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento que usamos en el tratamiento del hiperandrogenismo, generalmente? Bueno, sí, eso va a depender de la causa. Por eso les puse por etapas de la vida. Entonces, tendremos que investigar primero cuál es la causa, cuál es el diagnóstico. Si es una pubertad precoz, pues hay que hacer el tratamiento específico de la pubertad precoz. Si es una hiperplasia suprarrenal congénita o si es un SOP. Pero sí es importante aclarar que en un porcentaje importante de pacientes no siempre tenemos la causa, ¿ya? Y no siempre vamos a correlacionar ese hirsutismo que tiene nuestra paciente con los exámenes de sangre. Entonces, puede ser que tenga un hirsutismo
pero que los niveles de andrógenos sean normales, ¿no? Entonces, y eso es por lo que explicaba, la propia piel tiene la capacidad de producir sus propios andrógenos. Entonces, cuando no tenemos una causa específica o no podemos correlacionar este hirsutismo con el hiperandrogenismo, va a ser necesario recurrir a medidas cosmetológicas. Perfecto. Hugo hizo una pregunta, me gustaría que la vuelva a cargar. La pregunta mía iba enfocada directamente a las causas más básicas, como el SOP, el ovario poliquístico. ¿Cómo enfocamos el tratamiento ahí principalmente? Ya, depende más bien de las manifestaciones, de cómo se manifieste este hiperandrogenismo asociado a este hirsutismo, si se manifiesta más con irregularidad menstrual, con obesidad, entonces tendremos diferentes opciones farmacológicas, como es la metformina, como es la acetato de ciproterona, como antiandrógeno. Sin embargo, no me quise enfocar mucho en esto para dejarlo a mi compañera, que tendrá la charla el día viernes en tratamiento específico del SOP. Perfecto. Veamos si hay alguna otra consulta. Doctor, tenemos varias preguntas en el chat, por favor. No las vi. Están en la pestaña de Question and Answer, por favor. Aquí las tengo. A ver, léelas, Vero. Sí, las voy respondiendo, que veo que tengo tiempo. A ver, sí, tenemos tiempo. Ya. Bueno, nos preguntan mucho sobre anticonceptivos, sobre antiandrógenos. Yo les animo a estar pendientes del evento porque tendremos el tratamiento específico el día viernes. Dice, y luego preguntas sobre hiperaldosteronismo. Ahora, aquí tengo una consulta. A ver, ahora abrí el chat. Estaba perdido yo con el chat. Sí. Hugo Córdoba pregunta, ¿se debe hacer una validación de la escala de Ferriman y Galway a cada país? Qué interesante pregunta. Sí, eso es muy interesante, sí. Idealmente sí. Como les había explicado inicialmente, la escala de Ferriman tiene puntos de cortes de acuerdo a cada región, a cada área, y idealmente deberíamos hacer estudios en nuestra población para validar este score. Sin embargo, es lo que tenemos al momento para mujeres suramericanas y es en lo que podríamos orientar el diagnóstico. Muy bien. Hay otra consulta de las alternativas del SOP que ya hablamos. Y hay una pregunta enfocada en una paciente que si la medicación con tuberculosis, la medicación para tuberculosis puede relacionarse con el hirsutismo por el caso de una paciente puntualmente. Tendría que revisar la lista de fármacos, tendríamos que revisar esta lista de fármacos. Me parece que la rifampicina puede ser, pero sería una de las cosas que tenemos que investigar en nuestra paciente con hirsutismo, los fármacos que toma. Perfecto. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, gracias, Diego, a ti. Te agradecemos por la participación. Bueno, buenas noches.